La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, golpeando los adoquines con el mismo ritmo con el que la vida golpeaba a los más débiles. El cielo parecía enfadado, como si quisiera limpiar con lágrimas todo el dolor que se acumulaba en las calles. En una esquina, bajo un toldo raído que apenas servía de refugio, una niña de unos 11 o 12 años se encogía sobre sí misma. Su ropa estaba empapada. Los zapatos desgastados dejaban pasar el agua, y su delgado cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el hambre que llevaba días acompañándola como una sombra silenciosa. Se llamaba Lucía. Su madre había muerto hacía 2 años, y su padre simplemente desapareció una noche, prometiendo volver con trabajo y comida. Nunca regresó. Desde entonces Lucía había aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdona a los pequeños. Cada mañana salía con una caja de caramelos viejos que ofrecía a los transeúntes con una voz casi inaudible. Algunos le sonreían con pena, otros fingían no verla, pero la mayoría simplemente la ignoraban como si aquella niña no existiera. Aquel día, la lluvia no daba tregua. Lucía llevaba horas sin vender nada. Sus dedos estaban tan entumecidos que apenas podía sostener los caramelos. Cuando el semáforo cambió, corrió hacia un coche lujoso con la esperanza de que alguien bajara la ventanilla. Dentro, una pareja elegante discutía acaloradamente. El hombre, de unos 50 años, vestido de traje caro y reloj brillante, ni siquiera giró la cabeza. La mujer, con un gesto de asco, cerró el cristal antes de que Lucía pudiera hablar. ¡Qué asco!, murmuró ella. Estos niños deberían estar en instituciones, no molestando a la gente. Lucía bajó la mirada. Ya estaba acostumbrada. Pero justo cuando iba a cruzar la calle para refugiarse en el portal de una panadería, escuchó un grito ahogado, un golpe seco y luego el ruido inconfundible de un cuerpo cayendo al suelo. La gente empezó a murmurar. Algunos se acercaron, otros sacaron el móvil para grabar. En medio del caos, Lucía vio a un anciano tirado en el suelo, justo frente a un paso de peatones. Su paraguas se había roto, y su bastón rodaba entre los charcos. La mayoría de las personas lo miraban con curiosidad, pero nadie se movía. Todos esperaban que alguien más hiciera algo. Lucía no lo dudó. Corrió hacia él sin pensar en la lluvia ni en los coches que aún pasaban salpicando agua. Se arrodilló junto al hombre, lo tomó del brazo e intentó ayudarle a incorporarse. «Señor, ¿está bien?», preguntó con voz temblorosa. El anciano abrió los ojos lentamente. Tenía el rostro pálido, la respiración entrecortada y una herida pequeña en la frente. Creo que me he mareado», susurró. Lucía buscó con la mirada a alguien que la ayudara, pero nadie se acercaba. Todos seguían mirando desde la distancia, refugiados bajo paraguas, grabando la escena como si fuera un espectáculo. Con todas sus fuerzas, Lucía trató de levantarlo, pero el cuerpo del anciano era demasiado pesado para sus brazos delgados. Entonces quitó su jaqueta, la dobló y la puso bajo la cabeza del hombre para que no tocara el suelo frío. «No se mueva, por favor. Voy a pedir ayuda», dijo con determinación. Corrió hasta una cafetería cercana y gritó desde la puerta. «Por favor, alguien llame a una ambulancia. Un señor se ha caído en la calle». El camarero la miró de reojo, sin dejar de limpiar la barra. «Niña, vete a pedir a otro sitio. Aquí no molestes», le respondió con tono seco. Lucía no se rindió. Entró corriendo y agarró el teléfono del mostrador, marcando el número de emergencias con manos temblorosas. El camarero intentó quitárselo, pero ella ya había hablado con la operadora. Le dio la ubicación exacta y colgó. Cuando volvió corriendo al anciano, lo encontró tiritando. Sin pensarlo 2 veces, se sentó a su lado, lo cubrió con su propio cuerpo y lo abrazó, intentando darle un poco de calor. El tiempo pasó lento, pero al fin llegó la ambulancia. Los sanitarios bajaron con rapidez, sorprendidos al ver a una niña empapada abrazando al anciano. «¿Eres familia?», preguntó uno de ellos. Lucía negó con la cabeza. «No, solo quería ayudar».
Mientras los médicos lo subían a la camilla, el anciano la miró a los ojos. En ellos brillaba algo más que gratitud. Era una mezcla de ternura y curiosidad. «Gracias, pequeña», susurró antes de cerrar los ojos. Lucía no lo sabía, pero aquel simple gesto de bondad iba a cambiar su vida para siempre. Aquel hombre no era un anciano cualquiera. Era don Alonso Herrera, presidente del Grupo Herrera, uno de los 10 conglomerados empresariales más poderosos del país. Y lo que iba a suceder después haría temblar a todos los que alguna vez la habían despreciado. La lluvia, que aún seguía cayendo, parecía ahora distinta. Ya no sonaba triste, sino esperanzada, como si el cielo, en lugar de llorar, estuviera lavando el pasado para abrir paso a un nuevo comienzo. Lucía pasó la noche sentada en el banco del hospital. Sus ropas seguían húmedas, su cabello pegado al rostro, y entre sus manos sostenía la pequeña caja de caramelos que nunca llegó a vender. Nadie le prestaba atención. Era solo una niña más entre los pasillos fríos de aquel edificio blanco. Los enfermeros iban y venían con prisa. Los médicos discutían entre sí, y en la recepción, una mujer de uniforme azul miraba su móvil sin levantar la vista. Lucía se acercó tímidamente al mostrador. «Disculpe, señora, ¿podría decirme cómo está el señor al que trajeron hace un rato? ¿El que se cayó en la calle?», preguntó con voz suave. La recepcionista la miró de arriba a abajo y frunció el ceño. «¿Y tú quién eres? ¿Su nieta?», dijo con tono burlón. «No, solo lo ayudé cuando se cayó». «Pues entonces no tienes por qué estar aquí. Vete a casa, niña. Esto no es lugar para mendigos». Lucía bajó la mirada. El corazón le dolía más que el frío, pero no se movió. Algo dentro de ella le decía que debía quedarse. Se sentó de nuevo en el banco con las piernas colgando, mirando el suelo mientras la noche se hacía más oscura. Pasaron las horas. De vez en cuando algún paciente la observaba con curiosidad, pero nadie le hablaba. Hasta que, cerca de la medianoche, una enfermera mayor se le acercó. Tenía el rostro cansado pero amable. «¿Eres tú la niña que ayudó al señor de la calle?», preguntó. Lucía asintió con timidez. «Sí, señora. ¿Está bien?». La enfermera sonrió. «Se pondrá bien. Tiene una contusión leve, pero ya está estable. El médico dice que fue una suerte que lo ayudases tan rápido. Si hubiera estado más tiempo bajo la lluvia, podría haber sido peor». Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿Puedo verle?». «Lo siento, cariño. Ahora está descansando. Pero si quieres, puedo decirle mañana que viniste a verle». Lucía asintió y agradeció con una sonrisa pequeña. Luego se recostó sobre el banco, usando su chaqueta mojada como almohada, y se quedó dormida. Al amanecer, un rayo de luz se filtró por las ventanas del pasillo. La ciudad despertaba con el sonido de los coches y las sirenas lejanas. Lucía se incorporó, frotándose los ojos, y en la recepción, la mujer del uniforme azul volvió a verla y murmuró algo en voz baja, claramente molesta. «Todavía aquí. ¡Qué vergüenza! Ni siquiera los de seguridad la echan». Lucía lo ignoró. Caminó hacia la habitación que le había indicado la enfermera. La puerta estaba entreabierta. Dentro, don Alonso yacía en la cama, con el brazo vendado y el rostro sereno. Un hombre de traje gris, claramente su asistente, hablaba con los médicos. «Nadie debe saber aún dónde está el señor Herrera. La prensa no puede enterarse de que tuvo un accidente». Lucía se quedó quieta escuchando sin querer. No entendía bien lo que decían, pero intuía que aquel señor era un hombre importante y que lo que le había pasado era algo serio. Era alguien importante, muy importante. De repente, el anciano abrió los ojos y al verla en la puerta, sonrió. «Tú eres la niña, la que me ayudó, ¿verdad?». Lucía asintió con nerviosismo y entró despacio. «Sí, señor, solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No, pequeña», respondió él con voz suave. «Nadie más lo hizo, solo tú». El asistente se giró y la miró con evidente desagrado. «¿Quién es esta niña? ¿Qué hace aquí?».
No puede entrar sin permiso. Don Alonso levantó la mano débilmente. Déjala, Ramiro. Ella salvó mi vida. El asistente dudó un momento, pero obedeció. Salió de la habitación, visiblemente molesto. Don Alonso señaló una silla. Siéntate, hija. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Lucía. Bonito nombre. ¿Vives con tu familia? Lucía bajó la cabeza. No tengo familia, solo yo. El anciano la observó con tristeza. En su mirada había una mezcla de compasión y admiración. Había conocido a muchos adultos poderosos, pero pocas veces había visto una mirada tan pura. Lucía, dijo lentamente, el mundo puede ser cruel con los que no tienen nada, pero también puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Ella sonrió, sin entender del tono sus palabras. Unas horas más tarde, llegó una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida, con tacones altos y un aire de autoridad. Era la hija de don Alonso, Isabel Herrer. Al verla, Lucía se levantó enseguida. «¿Papá?», exclamó Isabel entrando en la habitación. «Me han dicho que te caíste en la calle. ¿Qué hacías tú caminando solo bajo la lluvia?» «Isabel, tranquilízate», respondió don Alonso con paciencia. «Estoy bien gracias a esta niña». La mirada de Isabel se posó en Lucía, y su gesto cambió de inmediato, de la preocupación al desprecio. «¿Esta niña? ¿Una mendiga? ¿Qué hace aquí? No puede entrar sin permiso». Don Alonso levantó la mano débilmente. «Déjala, Ramiro. Ella salvó mi vida». La mujer giró la cabeza molesta, pero no respondió. Luego miró a su asistente y dijo: «Ramiro, ocúpate de que esta niña tenga algo de comer y que no vuelva a molestar a mi padre». Lucía intentó explicar que no quería nada, pero Ramiro la tomó del brazo con brusquedad y la llevó al pasillo. «Vamos, pequeña, ya has hecho bastante». Lucía se soltó suavemente y murmuró: «Solo quería asegurarme de que estaba bien». El hombre suspiró sin mirarla. «El señor estará bien. Ahora vete». Lucía caminó hacia la salida con el corazón pesado. Antes de salir del hospital, miró por última vez hacia el pasillo. Desde la puerta de la habitación, don Alonso la observaba. Le sonrió y levantó ligeramente la mano en señal de despedida. Lucía respondió con la misma sonrisa, sin imaginar que aquel adiós era solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque mientras ella se alejaba bajo la lluvia, don Alonso pedía algo inesperado a su asistente. «Ramiro, encuéntrala. Quiero saber todo sobre esa niña». El asistente lo miró sorprendido. «¿Está seguro, señor? Es solo una mendiga». Don Alonso sonrió con una calma enigmática. «Precisamente por eso, Ramiro. A veces los que no tienen nada son los que más merecen tenerlo todo». El día siguiente amaneció sereno, pero en el corazón de don Alonso seguía resonando la imagen de aquella niña de ojos grandes y tristes, empatada por la lluvia, abrazándole sin miedo. Había conocido a cientos de personas en su vida, banqueros, políticos, empresarios, pero ninguna mirada le había transmitido tanta humanidad como la de esa pequeña. Apenas el sol asomó entre las nubes, llamó a su asistente. «Ramiro, ¿has averiguado algo sobre la niña?». El hombre con gesto cansado hojeaba una carpeta llena de papeles. «He enviado a 2 personas al barrio donde suele verse pidiendo. Al parecer se llama Lucía Álvarez. Nadie sabe mucho más. Vive cerca del río en una chabola abandonada. Los vecinos dicen que su madre murió hace tiempo y que su padre la abandonó. Algunos la han visto trabajar limpiando parabrisas o vendiendo caramelos. No tiene escuela, ni familiares, ni registro médico». Don Alonso escuchó en silencio. Cada palabra era una punzada en el pecho. «¿Y nadie se ha ocupado de ella?», preguntó. Ramiro se encogió de hombros. «Ya sabe cómo es, señor. Hay muchos niños así. Nadie los ve.
Nadie los quiere ver. Don Alonso apretó los labios. Había construido un imperio a base de decisiones frías y calculadas, pero aquella historia le quemaba el alma. Sentía una mezcla extraña de culpa y responsabilidad. Ramiro, quiero que la traigas, sin asustarla. Quiero hablar con ella, ordenó. El asistente lo miró sorprendido. ¿Está seguro, señor? La señorita Isabel no lo aprobará. Ya me lo ha dejado claro. No me importa, interrumpió don Alonso con firmeza. Hay cosas que un padre no necesita explicar a su hija. Mientras tanto, Lucía caminaba descalza por las calles del barrio viejo. Había dormido en un rincón húmedo cubriéndose con cartones. La caja de caramelos seguía medio vacía. Su estómago rugía, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en el anciano del hospital. No sabía por qué, pero sentía que debía volver a verle. Sin embargo, cuando se acercó al edificio, un guardia de seguridad la detuvo. «Lo siento, niña, no puedes entrar aquí sin cita», dijo el hombre con tono severo. Lucía intentó explicarse, pero él solo señaló la puerta. Así que se quedó en la acera esperando. Esperó horas enteras observando a la gente entrar y salir. Cuando por fin perdió la esperanza, un coche negro se detuvo frente a ella. La ventana se bajó lentamente y una voz familiar sonó desde dentro. «Sube, Lucía». Era Ramiro. Su tono era seco, pero no hostil. Lucía dudó un momento, pero algo en su interior le dijo que debía confiar. Se subió al coche, con el corazón acelerado. Durante el trayecto el silencio era pesado. «¿A dónde vamos?», preguntó tímidamente. «A ver al señor Herrera», respondió Ramiro sin mirarla. Lucía se quedó callada, mirando por la ventanilla. El paisaje cambiaba. De las calles grises del barrio pobre pasaron a avenidas amplias, con árboles y mansiones. Cuando el coche se detuvo frente a una enorme verja, Lucía pensó que había entrado en otro mundo. La casa era tan grande que parecía un palacio. Ramiro abrió la puerta y la guió hasta el interior. Todo relucía: los suelos de mármol, los cuadros dorados, los candelabros. Lucía caminaba despacio, con los ojos muy abiertos. Nunca había visto nada igual. En el salón, don Alonso se esperaba sentado en un sillón con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. Al verla entrar, sonrió. «Sabía que vendrías», dijo con voz cálida. Lucía dudó antes de acercarse. No sabía si podía... No quería molestarle. «Tú no molestas, hija», respondió él. «Siéntate, por favor». Ramiro, de pie junto a la puerta, observaba en silencio mientras una criada colocaba un plato con galletas y leche caliente sobre la mesa. Lucía miró la comida con timidez, pero don Alonso le hizo un gesto. «Come, pequeña. Aquí nadie te va a echar». Lucía tomó una galleta con cuidado. Hacía días que no comía algo así. Don Alonso la observó con ternura. En su mente empezaban a formarse recuerdos que creía enterrados: su infancia en un pueblo humilde, los años de hambre después de la guerra, los días en los que él también fue un nadie. «Lucía», empezó, «¿sabes leer?». La niña negó con la cabeza. «No, señor. Mi mamá quería enseñarme, pero no hubo tiempo». «¿Te gustaría aprender?». Lucía levantó la mirada sorprendida. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo sin pedir nada a cambio. «Sí, me encantaría», susurró. El anciano asintió, sonriendo. «Entonces aprenderás. A partir de hoy tendrás comida, ropa limpia y un lugar donde dormir. Pero hay algo que debes prometerme». «¿Qué cosa?». «Que nunca dejarás de ser la niña que ayudó a un desconocido bajo la lluvia». Lucía sonrió, sin saber que aquellas palabras eran el inicio de un destino extraordinario. Horas más tarde, Isabel Herrera regresó a casa y se encontró con la escena.
su padre riendo suavemente, mientras Lucía le leía torpemente las primeras letras de un libro infantil. La ira se apoderó de ella. «¿Qué hace esa niña aquí?», exclamó. Don Alonso la miró con calma. «Vive aquí ahora. Es mi invitada». «¿Tu invitada? Padre, por favor. ¿Te has vuelto loco? No puedes traer a una mendiga a esta casa. ¿Qué dirán los vecinos? La prensa». Lucía se encogió, mirando al suelo. Don Alonso respiró hondo. «No me importa lo que digan. Esta niña me salvó la vida, y tiene más nobleza en su corazón que muchos de los que tú llamas amigos». Isabel rió con incredulidad. «¿Nobleza? Padre, te está manipulando. Solo busca aprovecharse de ti». Don Alonso golpeó suavemente el brazo del sillón, pero su voz se mantuvo firme. «Isabel, durante años te he dado todo lo que el dinero puede comprar, pero olvidé darte lo más importante: humildad». El silencio cayó como una piedra. Isabel, herida en su orgullo, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un eco de tensión. Lucía miró al anciano con preocupación. No quería causarle problemas. «No, hija, los problemas no los causas tú. Solo revela los que ya existían», respondió con sabiduría. Entonces la tomó de la mano y dijo: «A veces la vida pone a las personas correctas en el momento más inesperado. Tú apareciste justo cuando el cielo decidió probarme, y te aseguro que no pienso fallar esta vez». Lucía no entendió del todo sus palabras, pero sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Mientras tanto, fuera de la mansión, un coche oscuro permanecía aparcado. En su interior, un hombre observaba con unos prismáticos la entrada de la casa. En su mano sostenía una vieja fotografía. Una mujer joven con una niña en brazos. El hombre murmuró: «Así que sigues viva, pequeña. No sabes quién eres todavía, pero pronto lo sabrás». Y arrancó el motor. Los días en la mansión pasaron lentamente, pero para Lucía cada jornada era un descubrimiento. Aprendió a leer las primeras palabras, a escribir su nombre con torpeza pero con orgullo, y hasta a poner la mesa con las criadas, que al principio la miraban con desconfianza, pero poco a poco se encariñaron con ella. A veces se quedaba mirando por las ventanas altas, imaginando cómo sería el mundo más allá de aquellas paredes. Para ella, la casa de don Alonso era un sueño, pero también un misterio. Había pasillos que nadie usaba, habitaciones cerradas con llave y retratos antiguos que la observaban en silencio. Una tarde, mientras ayudaba a la señora Carmen, la ama de llaves, a limpiar la biblioteca, vio un cuadro cubierto por una tela vieja. La curiosidad la venció. Tiró suavemente del paño y descubrió el retrato de una mujer joven con el cabello castaño y los ojos color miel. Aquella mirada le resultó extrañamente familiar. «¿Quién es ella?», preguntó Lucía. La señora Carmen se sobresaltó. «Niña, no deberías tocar eso», dijo apresurada. Es la esposa del señor Herrera. Murió hace muchos años». Lucía acarició el marco con los dedos. El corazón le latía rápido. Había algo en aquel rostro que la conmovía sin razón. «Se parece un poco a mí», susurró sin darse cuenta. Carmen la miró sorprendida, pero no dijo nada. Cubrió de nuevo el retrato y cambió de tema como si temiera haber hablado de más. Esa noche, don Alonso la encontró en el jardín, mirando las estrellas. «¿Por qué no duermes, pequeña?», preguntó acercándose con paso lento. Lucía sonrió. «No puedo dormir. El cielo está muy bonito esta noche». Don Alonso se sentó junto a ella. Hacía años que no se detenía a mirar las estrellas. Siempre había estado ocupado con reuniones, contratos, dinero. Todo menos la vida misma. «¿Sabes?», dijo él. «Cuando era niño también miraba el cielo así, y soñaba con tener una casa, una familia, y que nunca me faltara nada». «¿Y lo conseguiste?», preguntó ella con inocencia. El anciano sonrió con tristeza. «Sí, aunque a veces tenerlo todo no significa ser feliz». Lucía lo miró con atención. Su intuición infantil percibía algo más en esas palabras.
¿Echa de menos a su esposa?, preguntó con voz suave. Don Alonso se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. Mucho. Era una mujer buena. La perdí cuando mi hija aún era pequeña, y con ella perdí parte de mí. Hizo una pausa. Pero tú me recuerdas algo. No sé qué exactamente, pero desde el primer momento sentí algo familiar. Lucía bajó la mirada, confundida, sin saber qué responder. Quizás porque le salvé la vida, dijo sonriendo tímidamente. El anciano rió. Quizás, o quizás el destino se acordó de mí demasiado tarde. Ambos se quedaron en silencio mirando el reflejo de la luna sobre la fuente, pero no sabían que desde una colina cercana, un coche oscuro observaba con los faros apagados. Dentro, aquel hombre misterioso de la fotografía seguía tomando notas en una libreta. Lucía Álvarez, igual que su madre, no cabe duda. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa cambió. Isabel entró furiosa al despacho de su padre. «¿Qué significa esto, papá?», gritó mostrando unos papeles. «¿Por qué mandaste investigar a la niña?». Don Alonso la miró con calma. «Porque quiero saber quién es. Algo me dice que su historia no es tan simple como parece». «Por favor», respondió Isabel con desprecio. «Es una vagabunda. No entiendo por qué te obsesionas con ella». «¿Y si te dijera que su madre trabajó para nuestra familia hace muchos años?», dijo el anciano lentamente. Isabel se detuvo en seco. «¿Qué estás diciendo?». Don Alonso abrió un cajón del escritorio y sacó una vieja fotografía en blanco y negro. En ella se veía una joven sirvienta sosteniendo una niña de pocos años. Detrás, una fecha escrita a mano, 1999. La encontré anoche, entre mis cosas. Su madre se llamaba Marina Álvarez. Trabajó aquí durante un tiempo, cuidando de ti cuando eras pequeña. Un día desapareció sin dejar rastro. Isabel frunció el ceño. «No recuerdo a nadie con ese nombre». «Claro que no», respondió su padre. «Eras una niña, pero yo sí la recuerdo. Era noble, trabajadora, y un día simplemente se fue. Dijo que tenía miedo, que alguien la seguía». El anciano se quedó pensativo, mirando la foto con nostalgia. Isabel, sin quererlo, sintió un escalofrío. «¿Y crees que esta Lucía es su hija?». «Estoy seguro. Tiene su mirada y su bondad». Isabel se cruzó de brazos. «Esto no cambia nada. No quiero que una hija de sirvienta viva aquí». Don Alonso la miró con dureza. «Isabel, si vuelves a hablar así, te pido que abandones esta casa. No toleraré más desprecio». Isabel se quedó muda, ofendida, y salió del despacho sin mirar atrás. Esa tarde, mientras Lucía ayudaba en la cocina, Carmen entró con cara preocupada. «Lucía, cariño, ¿puedo hablar contigo un momento?». La llevó al patio y le entregó un sobre viejo, amarillento por el tiempo. «Lo encontré en el baúl de las cosas de la señora Marina. Tiene tu nombre escrito». Lo tomó con manos temblorosas. Abrió el sobre y sacó una carta. El papel olía a polvo y tristeza. Empezó a leer con voz entrecortada. «Mi querida Lucía, si algún día lees esto, significa que ya no estoy contigo. No quiero que crezcas en medio del miedo. Hay gente poderosa que no quiere que se sepa quién eres. Tu padre es un hombre bueno, pero su mundo es peligroso. No olvides nunca ser valiente y ayudar a los demás, aunque nadie te ayude a ti. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir. Mamá». Lucía se quedó paralizada. La carta temblaba entre sus dedos. Carmen la miraba con lágrimas en los ojos. «¿Tu padre?», susurró. «¿Qué quiere decir con eso?». Lucía no podía responder. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez en su vida, sintió que su historia no era tan simple como la de una niña abandonada. Mientras tanto, en el despacho,
Don Alonso abría una caja vieja que había guardado durante décadas. Dentro, encontró otra carta escrita con la misma caligrafía que la de Lucía. Al leerla, su rostro se descompuso. Si algún día alguien te dice que tuve una hija, créelo. No quise ocultártelo, pero tú tenías tu vida hecha. No quería destruirla. Nuestra hija merece vivir libre, lejos de este mundo. Las manos del anciano temblaron. Las lágrimas que pocas veces se había permitido empezaron a caer. «No puede ser», susurró. «Marina, nuestra hija». Y entonces lo entendió. Lucía no era solo la niña que le salvó la vida, era su nieta. Mientras en la distancia el cielo comenzaba a cubrirse de nubes negras, un trueno rompió el silencio. El pasado regresaba con fuerza, dispuesto a revelar verdades que cambiarían la vida de todos. El cielo se cubrió de nubes oscuras, justo cuando la mansión Herrera se preparaba para la cena. El aire olía a tormenta y a destino. Don Alonso llevaba toda la tarde encerrado en su despacho, leyendo y releyendo las 2 cartas que acababan de cambiarlo todo. Cada palabra era un eco del pasado que creía enterrado. Nuestra hija merece vivir libre, lejos de este mundo. Esa frase no dejaba de retumbarle en la cabeza. Por primera vez en muchos años, el poderoso empresario no sabía qué hacer. Había construido su imperio sobre certezas, pero ahora su corazón le exigía lo que la razón no podía aceptar. Aquella niña pobre, descalza y valiente, era su nieta. Mientras tanto, en la cocina, Lucía ayudaba a Carmen a poner la mesa. El ambiente era tenso. Los criados hablaban en voz baja. Algo se respiraba en el aire. Isabel había vuelto temprano acompañada de un hombre alto, elegante, con el rostro endurecido por el orgullo. «Este es Víctor Salcedo, abogado de la familia», dijo Isabel al entrar al comedor. «Mi padre últimamente toma decisiones que no entiende. Necesitamos poner orden». Don Alonso apareció poco después, caminando despacio con su bastón. Su mirada estaba serena, pero en sus ojos brillaba una determinación que nadie recordaba haber visto desde hacía años. «¿Qué significa esto, Isabel?», preguntó con tono firme. «Significa, papá, que estoy cansada de tus caprichos. Has permitido que una mendiga viva bajo este techo. Y ahora, incluso la tratas como si fuera de la familia. Esto es una locura». Lucía, que se había quedado de pie junto a la puerta, bajó la cabeza avergonzada. Carmen intentó acercarse, pero don Alonso levantó una mano. «No es una locura, hija. Lo que es una locura es haber vivido tantos años ignorando la verdad». El abogado lo miró con cautela. «¿A qué verdad se refiere, señor Herrera?». Don Alonso sacó de su chaqueta los 2 sobres. Los colocó sobre la mesa frente a todos. «Esta niña, Lucía, no es una extraña. Es mi nieta». Un silencio denso cayó sobre la habitación. El trueno que resonó en ese instante pareció subrayar la declaración. Isabel palideció. ¿Qué estás diciendo? ¿Tu nieta? Eso es imposible». Don Alonso la miró con calma, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Tu madre, Marina, antes de morir, me escribió. No tuve valor de leerlo hasta ahora. Ella tuvo una hija, una niña a la que quiso proteger de este mundo. Y esa niña es Lucía». «No», gritó Isabel dando un paso atrás. «No puede ser. Esa niña no pertenece a nuestra familia». «Sí pertenece», replicó el anciano con voz grave. «Lleva mi sangre. Y la tuya también». Isabel retrocedió como si las palabras la golpearan físicamente. Víctor, el abogado, carraspeó incómodo. «Señor Herrera, ¿tiene alguna prueba, además de esas cartas?». Don Alonso lo miró con dignidad. «La única prueba que necesito está aquí», dijo señalando su corazón.
pero pronto la tendrá también usted. He ordenado una prueba de ADN. Mañana sabremos la verdad definitiva. Lucía, confundida y asustada, dio un paso al frente. ¿Su nieta? No entiendo. ¿Cómo? El anciano se acercó despacio, la tomó de las manos y sonrió con ternura. Tu madre, Marina, fue el gran amor de mi vida. Yo no lo supe entonces, pero tú eres lo único bueno que me ha devuelto el destino. Has traído luz a esta casa, Lucía, la misma luz que ella tenía. Las lágrimas corrieron por las mejillas de la niña. No sabía si lloraba de alegría o de miedo. Isabel, en cambio, estalló en furia. «Esto es una vergüenza, una farsa», gritó. «No permitiré que una niña de la calle herede lo que nos pertenece». Don Alonso se volvió hacia ella. Su voz ahora era fría, poderosa, la del hombre que durante décadas había dirigido imperios. «¿Nos pertenece?», repitió. «Isabel, nada en esta vida nos pertenece. Todo se nos presta y todo se nos puede arrebatar». Isabel apretó los puños. «No dejaré que destruyas la reputación de la familia». «La reputación se destruye cuando se olvida la humanidad», respondió él con calma. En ese momento, un relámpago iluminó la sala. Los ventanales vibraron con el trueno del trueno. Lucía dio un paso atrás, asustada. El anciano se acercó y la abrazó. «Tranquila, hija. La verdad siempre trae tormenta. Pero después viene la calma». Esa noche, Isabel se encerró en su habitación. Caminaba de un lado a otro, furiosa, sin poder aceptar lo que había oído. En su interior, hervía una mezcla de orgullo herido, celos y miedo. Tomó el teléfono y marcó un número. «Sí, soy yo», dijo en voz baja. «Necesito que vengas. Tenemos un problema y quiero que desaparezca». Del otro lado de la línea, una voz grave respondió. «Entendido. Mañana mismo». A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, pero el aire seguía cargado de tensión. Don Alonso desayunaba con Lucía, que no dejaba de mirar el enorme jardín a través de los ventanales. «Nunca había visto un lugar tan bonito», dijo sonriendo. «Todo esto, Lucía», respondió él, «un día será tuyo. No por el dinero, sino porque mereces un hogar». Pero justo en ese instante, Ramiro entró corriendo, agitado. «Señor Herrera, han intentado entrar en el ala norte de la casa Note. Forzaron una ventana, pero no se llevaron nada». Don Alonso frunció el ceño. «¿Nada?» «Nada. Solo un retrato. El de la señora Marina». El anciano cerró los ojos. El dolor se mezcló con decepción. «Entonces, la tormenta aún no ha terminado», susurró. Esa misma tarde, mientras los abogados llegaban para la prueba de ADN, un coche negro se detuvo frente a la mansión. Del interior, bajó el mismo hombre misterioso que había observado días atrás. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una mirada cargada de secretos. Lucía, que lo vio desde la ventana, sintió un escalofrío. Había algo en su rostro que le resultaba conocido, como un recuerdo borroso de su niñez. El hombre tocó el timbre. Ramiro abrió con desconfianza. «Buenos días. Vengo a hablar con el señor Herrera. Dígale que traigo información sobre Marina Álvarez». Don Alonso, al escuchar el nombre, se levantó con el corazón latiendo con fuerza. El pasado acababa de llamar a su puerta. El viento soplaba fuerte aquella tarde, levantando las hojas del jardín como si el propio destino estuviera preparando el escenario. Ramiro condujo al visitante hasta el despacho de don Alonso, mientras Lucía, escondida tras la escalera, observaba con atención. El hombre llevaba un abrigo oscuro, el rostro marcado por los años y una mirada penetrante. Parecía alguien acostumbrado a ver lo peor de las personas. «¿Usted es el señor Herrera?», preguntó con voz grave. «Sí.
¿Quién es usted? El hombre dejó la carpeta sobre la mesa. Mi nombre es Santiago Robledo. Fui investigador privado y hace muchos años trabajé para una mujer llamada Marina Álvarez. Don Alonso se incorporó en su sillón, sorprendido. «¿Marina?», susurró. «¿Está viva?». Santiago bajó la mirada. Lo estuvo, hasta hace 3 años. Murió en circunstancias confusas. Y antes de morir, me dejó una misión: encontrar a su hija y entregarle esto. Abrió la carpeta y sacó varios documentos envejecidos, junto con una fotografía. Ella sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Don Alonso tomó la foto con manos temblorosas. En ella aparecía Marina, más joven, abrazando a una niña pequeña frente a un coche negro. Detrás de la imagen, con letra clara, estaba escrito: «Lucía, si un día llegas a ver esta foto sabrás que todo lo que hice fue por amor y por miedo». El anciano se quedó sin palabras. Santiago continuó: «Marina trabajó aquí, ¿verdad? Pero se fue porque temía por su vida. Me contó que alguien la amenazaba, alguien que no quería que se supiera quién era el padre de su hija». Don Alonso asintió, con la mirada perdida. «Sí, y ese alguien probablemente era del círculo de mi empresa. En aquellos años los rumores podían destruir fortunas». Ella se marchó, pero antes dejó algo más. Sacó una pequeña caja de madera. Me pidió que se la entregara a la niña cuando la encontrara. El anciano abrió la caja. Dentro había un colgante en forma de luna dividido en 2 mitades. Una llevaba la inicial M y la otra A. Lucía, que observaba desde la puerta, reconoció el colgante al instante. Llevaba la mitad colgada al cuello desde que tenía memoria. Corrió hacia ellos, con lágrimas en los ojos. «¡Yo tengo la otra parte!», gritó mientras sacaba el colgante de debajo de la blusa. El despacho quedó en silencio. Don Alonso se arrodilló lentamente ante ella, uniendo ambas mitades. El clic que sonó fue como un suspiro del destino. El anciano cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Ya no hay duda», dijo con voz temblorosa. «Tú eres la hija de mi Marina, mi nieta». Lucía lo abrazó con fuerza. Santiago observaba en silencio, satisfecho de haber cumplido su promesa. Pero en la penumbra del pasillo, Isabel escuchaba todo. Su rostro se desfiguró de rabia. El miedo a perder su posición y su herencia la devoraba por dentro. Entró al salón como una tormenta. «¡Basta!», gritó. «No permitiré que una niña de la calle se quede con todo lo que es mío». Don Alonso se levantó despacio, pero su voz fue más poderosa que nunca. «No es tuyo, Isabel. Nada de esto es tuyo. Yo he trabajado toda mi vida por mantener este apellido limpio», replicó ella. «¿Limpio?», el anciano la miró con amargura. «Has vivido del nombre, del dinero, pero no de la honra. Esa niña, sin nada, vale más que tú». Isabel se giró hacia Santiago con furia. «¿Y usted? ¿Quién le pagó para venir aquí? ¿Cuánto le prometió esta cría para inventarse esta historia?». Santiago la observó con calma. «Señora, su madre me pagó con su última voluntad. No hay mentira en lo que digo». Isabel, fuera de sí, tiró los papeles al suelo. «¡Esto es un montaje! ¡No lo permitiré!». Y entonces, sin que nadie pudiera detenerla, salió corriendo del despacho. Los pasos resonaron por el pasillo hasta perderse en la escalera. Un trueno estalló afuera, haciendo temblar los ventanales. Lucía se abrazó a don Alonso asustada. «¿Y si me hace daño?». El anciano la acarició con ternura. «No temas, hija. Cuando la verdad sale a la luz, los que viven en la oscuridad siempre intentan huir. Pero la verdad siempre gana». Horas después, Ramiro entró con rostro preocupado. «Señor, la señorita Isabel ha sacado dinero de las cuentas familiares.
Ha pedido un coche y se ha marchado sin decir a dónde iba. Don Alonso suspiró, con el alma agotada. Deja que se vaya. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Santiago, el investigador, se levantó y se acercó al anciano. Señor Herrera, hay algo más que debe saber. ¿Qué cosa? Antes de morir, Marina me contó que no se marchó por miedo a usted, sino por miedo a alguien dentro de su empresa, alguien que la chantajeó. El anciano lo miró sorprendido. ¿Qué? ¿Quién? Santiago sacó un nombre de la carpeta. Víctor Salcedo. ¿El abogado? Susurró Ramiro incrédulo. Pero si es el hombre de confianza de la familia. Era más que eso. Tenía negocios ocultos a espaldas del señor Herrera. Cuando descubrió que Marina estaba embarazada, temió que el escándalo destruyera sus planes. Así que la amenazó, y ella desapareció. Don Alonso apretó los puños. Su respiración se volvió pesada. La furia, contenida durante años, estalló en su interior. ¡Ese miserable! Jugó con la vida de una mujer inocente y con la de mi nieta. Lucía lo miró con preocupación. «Abuelo», dijo por primera vez la palabra, tímida pero llena de amor. «No se enfade. La gente mala siempre se descubre sola». El anciano la miró con ternura. Las lágrimas volvieron a sus ojos. «Tienes razón, mi niña. A partir de hoy, no habrá más miedo en esta casa». Mientras tanto, lejos de ahí, Isabel se encontraba en un coche estacionado junto al río. A su lado, Víctor Salcedo fumaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte. «Arruinaste todo», dijo Isabel con voz temblorosa. «Tú fuiste quien habló demasiado. Ahora Herrera sabe la verdad. ¿Y qué vamos a hacer?» Víctor apagó el cigarro y sonrió con una calma siniestra. «Aún no hemos perdido. Si la niña desaparece, no habrá prueba de nada». Isabel lo miró horrorizada. «¿Qué estás diciendo?» «Lo que tú misma insinuaste, Isabel, que ese problema debía desaparecer». La mujer palideció. No imaginó que sus palabras serían tomadas al pie de la letra. El abogado arrancó el coche. «Esta noche terminará todo», dijo con voz helada. El rugido del motor se mezcló con los truenos lejanos. La tormenta volvía a la vida. La noche cayó sobre la ciudad como un velo oscuro. En la mansión Herrera, el ambiente estaba en calma aparente, pero el aire pesaba como antes de una tormenta. Lucía dormía en una habitación cercana al despacho de don Alonso. En su mesita de noche, el colgante de luma, ya completo, brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. Afuera, los grillos cantaban entre el viento. Todo parecía en paz, hasta que un ruido metálico rompió el silencio. Unas sombras se movieron entre los árboles del jardín. 2 hombres vestidos de negro se deslizaron hacia una puerta lateral. Uno de ellos forzó la cerradura con habilidad. La puerta cedió sin hacer ruido. Dentro, todo estaba oscuro. Uno de ellos susurró: «La niña está en el ala este, no hagas ruido». Eran los hombres de Víctor Salcedo. Su plan era simple: entrar, tomar a Lucía y desaparecer antes del amanecer. En su despacho, don Alonso no podía dormir. Algo en su corazón le decía que esa noche no era como las demás. Encendió la lámpara y miró el retrato de Marina. «Protégela, por favor», susurró. De pronto, escuchó un golpe seco proveniente del pasillo. Tomó su bastón y salió. Los pasos sigilosos que resonaban en la distancia confirmaron sus peores temores. Llamó con voz fuerte: «Ramiro, ¿eres tú?». No hubo respuesta, solo el eco de su voz rebotando en las paredes. Mientras tanto, Lucía dormía profundamente, ajena al peligro. La puerta de su habitación se abrió despacio y una figura se acercó con un pañuelo en la mano. Pero antes de que pudiera cubrirle la boca, la niña despertó. Los ojos se abrieron de golpe, reflejando el terror. «¡Suéltame!»,
gritó forcejeando con desesperación. El hombre intentó agarrarla, pero Lucía mordió su brazo con todas sus fuerzas. El otro asaltante se abalanzó sobre ella, pero la niña corrió hacia la ventana golpeando con los puños el cristal. ¡Abuelo! ¡Ayuda! Su voz resonó por toda la mansión. Carmen, desde la cocina, escuchó el grito y corrió escaleras arriba, seguida por Ramiro. Don Alonso, aunque débil, también avanzó por el pasillo, apoyado en su bastón. Lucía, llamó con voz temblorosa. La niña forcejeaba, pero uno de los hombres la levantó en vilo. En ese momento, Carmen irrumpió en la habitación. ¡Alto ahí!, gritó, lanzando una lámpara contra ellos. El impacto hizo que uno de los asaltantes soltara a Lucía. Ramiro llegó justo a tiempo para abalanzarse sobre el otro, derribándolo al suelo. La niña corrió hacia el pasillo, llorando, y cayó directamente en los brazos de don Alonso. «Tranquila, hija, ya está, ya pasó», murmuró, abrazándola con fuerza. Pero en ese instante, una nueva voz resonó desde la entrada principal. No tan rápido. Era Víctor Salcedo, vestido de negro con el rostro endurecido y una pistola en la mano. Sus ojos fríos miraban al anciano con desprecio. Viejo testarudo, siempre metiendo las narices donde no debe. ¿De verdad creíste que podrías quitarme todo lo que he construido? Ramiro, aún forcejeando con uno de los hombres, se giró. ¿Tú? ¿Eras tú quién? Víctor sonrió con arrogancia. Sí, yo hice lo que debía para mantener el control. Marina quiso arruinarme. Y tuve que callarla. Y ahora haré lo mismo con esta niña, antes de que destruya todo. Lucía se escondió detrás de su abuelo temblando. Don Alonso, pese a los años, dio un paso adelante, interponiéndose entre Víctor y la niña. Si vas a hacer algo, hazlo conmigo, pero no la toques. Ya no eres nadie, Herrera, escupió el abogado. Tu tiempo terminó. El poder, ahora, es mío. Un rayo iluminó la estancia, bañando los rostros tensos con luz blanca. Víctor levantó el arma. Despídete de tu fortuna y de tu nieta. Pero justo cuando apretó el gatillo, una voz femenina gritó desde la puerta. ¡Basta! Era Isabel. Empapada por la lluvia, con el rostro desencajado por el remordimiento, apuntaba a Víctor con una pistola pequeña. Su mano temblaba. «No toques a mi padre, ni a la niña», dijo entre sollozos. «He cometido muchos errores, pero no permitiré que tú sigas con esto». Víctor la miró, incrédulo. «¿Tú? ¿Vas a detenerme? Tú me pediste que lo hiciera». «Sí, pero no sabía que serías capaz de tanto». Las lágrimas rodaban por su cara. «He sido una tonta, ciega por el dinero, pero ya no más». El silencio fue insoportable. Solo se escuchaba la lluvia golpeando los ventanales. «Baja el arma, Isabel», dijo Víctor con una sonrisa venenosa. «No tienes el valor». «Pruébame», respondió ella. Hubo un instante eterno, un suspiro suspendido en el tiempo. Luego, un disparo. El eco retumbó por toda la casa. Víctor cayó al suelo, con los ojos abiertos, incrédulo. El arma de Isabel temblaba en su mano. Don Alonso corrió hacia ella, ayudándola a sostenerse. «Hija», susurró él, «lo que hiciste fue por amor, no por odio». Ella rompió a llorar. «Perdóname, papá. He sido una hija terrible, pero no podía dejar que la matara». Lucía, con lágrimas en los ojos, se acercó despacio y la abrazó. «No soy tu enemiga, señor Isabel. Solo quiero tener una familia». Isabel la miró sorprendida por la pureza en su voz y la abrazó con fuerza. «Y la tendrás, pequeña. Te lo prometo». La policía llegó poco después. Ramiro explicó lo ocurrido, mientras Santiago Robledo entregaba las pruebas del chantaje y del intento de asesinato. Víctor fue detenido, herido pero vivo,
y su red de corrupción comenzó a desmoronarse. Don Alonso, agotado pero en paz, se sentó junto a la chimenea con Lucía e Isabel a su lado. El fuego iluminaba sus rostros, reflejando el fin de una época y el comienzo de otra. Esta casa ha estado llena de mentiras, pero esta noche, por fin, vuelve a ser un hogar. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias, abuelo», susurró. El anciano sonrió. «No, gracias a ti. Me devolviste algo que ni el dinero ni el poder pudieron darme. El alma». Afuera la tormenta se disolvía poco a poco. El amanecer asomaba tímido entre las nubes. Y por primera vez en muchos años, la familia Herrera veía salir el sol juntos. El sol despuntó por el horizonte, tiñendo de oro los jardines de la mansión Herrera. La tormenta había quedado atrás, y con ella también los secretos, los rencores y las sombras que habían manchado durante años aquella casa. Por primera vez en mucho tiempo, se escuchaban risas dentro de los muros donde antes solo reinaba el silencio. Lucía corría por el jardín, descalza, dejando que la hierba mojada le acariciara los pies. En su cuello brillaba el colgante de luna, símbolo de una historia que, tras tanto dolor, por fin había encontrado la luz. Don Alonso la observaba desde el porche, envuelto en una manta. Su mirada, serena, irradiaba esa paz que solo sienten quienes al final de su camino han cumplido con su destino. Isabel apareció poco después, sosteniendo una bandeja con café y pan tostado. Ya no llevaba sus joyas ni su aire altivo. Había cambiado. Su rostro mostraba algo que ni el dinero ni la posición podían comprar: humildad. «Nunca imaginé que un día vería a mi padre desayunando con una niña en el jardín», dijo sonriendo suavemente. Don Alonso le devolvió la sonrisa. «Ni yo imaginé que vería a mi hija libre de su orgullo», respondió con cariño. Isabel se sentó a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Solo contemplaron cómo Lucía recogía flores y las colocaba en un pequeño jarrón junto a la tumba de su madre, en el rincón del jardín donde el sol siempre llegaba primero. Pasaron las semanas. El caso contra Víctor Salcedo se resolvió rápidamente. Fue condenado por intento de asesinato, extorsión y falsificación de documentos. Los periódicos publicaron la historia con titulares que conmovieron al país. Una niña pobre salva la vida del magnate Herrera y descubre que es su nieta perdida. De la calle a la herencia, la historia que conmovió a España. Pero don Alonso no permitió que se convirtiera en un espectáculo. «No quiero fama, Lucía», le dijo una tarde. «Quiero justicia. Pero sobre todo quiero que el nombre de tu madre sea recordado con respeto». Una mañana, el anciano reunió a todos en el salón principal. Ramiro, Carmen, Isabel y Lucía estaban allí, expectantes. Sobre la mesa reposaba una carpeta con documentos sellados. «Hoy quiero dejar todo en orden», dijo con voz firme. «No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé que quiero marcharme en paz». Abrió la carpeta y continuó. «He cambiado mi testamento. La mitad de mis bienes irá a fundaciones de ayuda infantil. La otra mitad será para Lucía». Lucía abrió los ojos sorprendida. «¿Para mí? Pero yo no necesito nada, abuelo. Solo quiero quedarme contigo». El anciano sonrió con ternura. «Eso es precisamente lo que te hace digna de tenerlo todo, hija. No es el dinero lo que te hace rica, hija. Es tu corazón. Lo que te doy no es solo una herencia material, sino una promesa. Usa lo que recibas para ayudar a los que están donde tú estuviste. Que nadie vuelva a pasar frío ni hambre si tú puedes evitarlo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de todos. Isabel tomó la mano de Lucía. «Y yo te ayudaré, pequeña. Haré que esta familia vuelva a ser sinónimo de bondad, no de soberbia». Lucía la abrazó con sinceridad. «Gracias, tía». Don Alonso sonrió al oír esa palabra. Era la primera vez que alguien en esa casa la pronunciaba sin resentimiento, con verdadero afecto. Los meses siguientes, la mansión se transformó.
Lo que antes era símbolo de poder, se convirtió en un refugio de esperanza. Carmen y Ramiro ayudaban a organizar un comedor para niños de la calle. Isabel, con su experiencia, gestionaba los fondos. Y Lucía, cada mañana, repartía comida con otros voluntarios, riendo como si el cielo le hubiera devuelto lo que la vida le quitó. A veces, cuando el sol caía, Lucía se sentaba junto a su abuelo en el jardín. Él la miraba en silencio, orgulloso, mientras el viento movía suavemente las hojas. «¿Sabes, abuelo?», decía ella. «Creo que mamá está contenta allá arriba». «Yo también lo creo, hija», el anciano sonreía. «Ella siempre creyó que la bondad volvería a encontrarnos». Y tenía razón. Una mañana, don Alonso no se levantó de la cama. Lucía corrió hacia él, alarmada, pero su rostro estaba en calma, su mano aún aferrada al colgante que unía las dos mitades de luna. Sobre la mesita de noche había una nota escrita con su pulso débil. «No llores, pequeña. Mi cuerpo se apaga, pero mi alma se queda contigo. Prométeme que seguirás ayudando, que no olvidarás nunca de dónde vienes, ni quién eres. Eres la herencia más hermosa que la vida me dejó». «Abuelo». Lucía lloró, pero no con desesperación. Sus lágrimas eran dulces, como las de quien sabe que la muerte no es el final, sino una puerta hacia la paz. El funeral fue sencillo, rodeado solo de la familia y de los niños que ahora vivían gracias a la Fundación Herrera. Cuando el féretro fue cubierto con flores blancas, Lucía miró al cielo y sonrió entre lágrimas. «Gracias, abuelo, por creer en mí cuando nadie lo hizo». Años después, una placa dorada adornaba la entrada de la fundación. Fundación Marina y Lucía Herrera. El valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Dentro, una mujer joven, de mirada noble y sonrisa serena, recibía a los niños con brazos abiertos. Era Lucía. Ya no era la niña de la calle. Era la mujer que había convertido el dolor en propósito y la pobreza en compasión. Su historia se contaba en escuelas, en programas de televisión, en iglesias. Pero ella, cuando la gente la llamaba la heredera del milagro, siempre respondía lo mismo. «No heredé dinero, heredé un corazón justo, y eso vale más que todo el oro del mundo». El sol se ocultó lentamente tras los jardines donde todo comenzó. Y mientras las campanas sonaban a lo lejos, una brisa suave pareció susurrar entre los rosales. A veces, los ángeles no bajan del cielo con alas, sino con hambre, con frío y con un corazón dispuesto a amar.